Continuamos aquí en el programa, como les prometíamos, íbamos a estar con uno de los temas que se ha generado, bueno, más revuelo, por decirlo de alguna forma, en el comienzo de esta semana. La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, tras anunciar que las carnes procesadas y las carnes rojas pueden, a juzgar de las conclusiones de un estudio hecho por técnicos, tener una relación con el cáncer. Bueno, allí se ha generado toda una polémica y sobre todo para países como Uruguay, que tienen su industria alimenticia muy fuertemente ligada al tema de la carne, donde el consumo de los uruguayos de carne es muy fuerte. El año pasado, revisando algunas cifras, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Carne, habla de casi 100 kilos de consumo entre las diferentes carnes per cápita por uruguayo en el 2014. Pero bueno, estamos con Mauricio Cuello, doctor, subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, para tener por lo menos algunos apuntes, doctor, sobre esto que se ha conocido y bueno, que genera toda, así como decíamos, una polémica, una discusión sobre, bueno, a qué alcance puede tener un informe de estas características. Lo cierto es que no solo lo despertó en Uruguay, en todo el mundo, porque es un informe, como decíamos, internacional. Gracias por recibirnos, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuál es la primera reflexión sobre esto que se ha conocido el día lunes? Bien, gracias por la invitación. En principio, creo que es bueno aclarar que esto no es una información nueva, ¿verdad? A partir del año 2014, en función de una gran variedad de reportes, unos en una dirección y otros en otro, a favor de un posible riesgo, o que no había riesgo del consumo de carnes procesadas o de carnes. En el 2014 la IARC decide generar un grupo de estudio y trabaja sobre más de 800 artículos para definir un poco cuál era la calidad de la evidencia. Es importante destacar que tuvo que estudiar 800 artículos porque justamente la evidencia y la causalidad eso era débil hasta hace un tiempo y no se resolvió como se puede haber resuelto, o algo que tuviera un riesgo inmenso y se solucionaba con 3 artículos, con la revisión de tres trabajos, ¿no? Esto requirió muchos años de investigación porque nunca estuvo claro si había o no un vínculo. En principio, en lo que respecta a las carnes procesadas, ya se conocía en algunos trabajos un vínculo, sobre todo está asociado a la presencia de nitrosaminas, que es un carcinógeno que se vincula al cáncer de colon y a otros tipos de tumores. Y la evidencia en ese sentido parece una evidencia de nivel 1, es decir, que quiere decir que hay argumentos suficientes como para plantear una causalidad. Estamos hablando de carne procesada básicamente por sustancias que se utilizan para conservarlas. Para conservarlas. Fiambres, embutidos, hamburguesas, los que conocemos nosotros como panchos, todo eso entra dentro de esta categoría del informe, ¿verdad? Entra dentro de esa categoría. Pero lo primero que quiero señalar es que, porque en algunos lugares en la prensa salió que se ponía la carne procesada al nivel del tabaco y los asbestos, y eso es parcialmente correcto, hay que aclararlo, parcialmente correcto, es decir, integra el mismo grupo, que quiere decir que hay una evidencia aceptable de vínculo, pero no establece que genera el mismo riesgo, es decir, es un vínculo muchísimo menos potente que el que se establece, un riesgo mucho menos potente que con el que se establece para el tabaquismo u otra condición. Doctor, hay una frase allí en el informe que también de la que se ha hablado mucho. Se calcula que consumiendo más de 50 gramos de carne procesada durante un tiempo prolongado se aumenta en un 18%, por ejemplo, la posibilidad de tener luego un tumor en el colon y en el recto. ¿Es así? ¿Ese dato está allí en ese informe? El informe recoge ese dato de un artículo, de un par de artículos que establecen el riesgo más o menos en esa magnitud, pero es bueno señalar que el artículo quizá mejor diseñado, que fue publicado en el año 2012 en la Revista Americana de Nutrición, señala que en una población determinada establece 5 niveles de consumo y el riesgo de 20% lo tiene el grupo de pacientes que consumen de 2 a 4 piezas diarias de carne no procesada al día, que estamos hablando de un consumo realmente importante, ¿no? Probablemente
alejado de lo que consume la población general. Está bien. Doctor, ¿está bueno de alguna forma que este informe de la Organización Mundial de la Salud haya despertado esta polémica? Porque a uno le llama la atención, es lógico lo que está pasando en Uruguay, por ejemplo, pero que salgan el Instituto Nacional de la Carne, los propios vendedores de carne a defender, es claro que van a defender el producto que venden, pero en materia de salud a nivel país, ¿qué cree usted que se puede extraer de este informe y qué enseñanzas pueden quedar o qué mensaje para la gente? Nosotros en el Uruguay ya contábamos con recomendaciones previas a este informe que hacen al consumo de carne y de alimentos ultraprocesados. La Comisión de Lucha contra el Cáncer tiene recomendaciones alimenticias para disminuir el riesgo de la enfermedad oncológica y ubican el consumo de carne dentro de 2 o 4 veces a la semana. Y el tema acá, si bien recuerdo, acá lo que más se come son carnes rojas y en eso el vínculo no es para nada claro. Otro tema está directamente vinculado a la magnitud. Y insisto, es débil el vínculo y donde se logró la asociación era en unas ingestas y volúmenes de carne que come una subpoblación de Estados Unidos que seguramente es más que lo que se come acá. Eso es importante de destacar. Y para ilustrar un poco el grado de variabilidad en la información que se recoge, hay estudios importantes de comparación de poblaciones, si bien no es mucha la evidencia de comparación de poblaciones de vegetarianos con no vegetarianos, y el estudio EPIC, es un estudio que publica la Universidad de Oxford hace 2 o 3 años, encuentra que en cáncer de colon específicamente es más frecuente en la población vegetariana que en la población que come carne. Entonces, eso es para, de alguna forma, demostrar o por lo menos presentar la magnitud de la incertidumbre, ¿no? Está claro. No es tan claro que la carne roja, la carne sin procesar, pueda generarlo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es de qué clases de carne hablamos, porque bajo ese rótulo es lo mismo la carne de los Estados Unidos con animales alimentados en forma intensiva y con maíz, que para eliminar la Escherichia coli hasta hace poco tiempo se utilizaba amoníaco, que la carne de acá de Uruguay, que son animales que comen pasto y caminan por el campo libremente hasta el abate en la mayoría de los casos, que ese es un factor que seguramente tiene que ser tenido en cuenta también. Y si nosotros analizamos la incidencia de cáncer de colon en Uruguay, no es más alta que otros países desarrollados con volúmenes de carne muchísimo menores. Eso le iba a preguntar ya para ir cerrando. ¿Qué incidencia, qué tipo de peso tienen estos cánceres en la mortalidad en el Uruguay? Esa es una pregunta. Y la otra es si el Uruguay, como se nos ha enseñado, se nos ha informado a lo largo de los años, es uno de los países donde el cáncer tiene una incidencia mucho más fuerte en la mortalidad de los ciudadanos. Bueno, sí, 2 preguntas interesantes. La incidencia del cáncer de colon en Uruguay ocupa el segundo lugar en la mujer y el tercero en el hombre, y en conjunto hay aproximadamente, si no me equivoco, unos 1.800 casos al año, y la tasa cada 100.000 habitantes es muy similar a la de otros países desarrollados. ¿Por qué Uruguay se comporta como otros países desarrollados con una incidencia de cáncer alta? En primer lugar, porque nuestra distribución poblacional, lo que se habla de la pirámide de población, que en Uruguay ya no es una pirámide, está invertida y tenemos una población de edad avanzada muy alta. Y el cáncer es una enfermedad tiempo dependiente. Si vos tenés muchos individuos mayores de 50, 60 años en tu población, vas a tener una mayor incidencia de cáncer. Ese es uno de los factores. Y lo otro, que está muy representada la mortalidad por cáncer en el Uruguay, es porque tenemos muy bien controladas otras formas de mortalidad que en nuestra población no se dan. El perfil es el perfil de los países europeos. Está bien. Y si uno compara con algunos países, todavía estamos por debajo en la tasa de incidencia para 100.000 habitantes. Doctor Mauricio Cuello, subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, gracias por habernos atendido y bueno, tener por lo menos allí un mapa, un panorama, una explicación, en este caso técnica, científica, de lo que está pasando con este informe que está dando que hablar en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos cerrando este capítulo por aquí, los esperamos en el próximo bloque para ver lo que ha pasado en Argentina, una lectura de por qué se dieron los resultados que se dieron en las elecciones del pasado domingo y qué es lo que se va a discutir, qué tipo de estrategia se puede utilizar por parte de los 2 candidatos que van a definir en este mes que queda hacia el balotaje. Ya regresamos.